Hola Matías y hola a todos los que nos están mirando en esta nueva edición de Red Internacional. Hoy vamos a charlar un poco de lo que hay detrás de esta famosa guerra de aranceles que se está intensificando desde que asumió Trump y que se da en el marco de la convulsiva situación internacional de la que venimos hablando. Pero bueno, antes de arrancar quería preguntarte por Argentina. Bueno, y viene movidita la situación allá, ¿cómo está todo? Si nos puedes contar algo. Hola José, ¿cómo estás? Sí, bueno, acá este miércoles se movilizaron miles de personas, bueno, otra vez con los jubilados, a pesar de que hubo un operativo represivo enorme. Llegaron a poner avisos por los altoparlantes de las estaciones advirtiendo que iban a reprimir. Lo vimos, sí. Bueno, esta vez la movilización además coincidió con la sesión en la Cámara de Diputados que avaló el decreto con el que Milei se autoautoriza para firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Y acá Milei viene muy golpeado desde el escándalo de las criptomonedas, pero sigue teniendo mucha ayuda del régimen político. En particular, la complicidad de la dirigencia sindical peronista, que viene dándole una tregua escandalosa. Recién ahora, después de casi un año, llamaron a un paro para dentro de 20 días, ¿no? Pero el régimen cada vez se ve más divorciado de las mayorías. Las marchas de los miércoles de los jubilados se vienen transformando en una especie de catalizador de la bronca, que hay mucha, y lo que se mostró el miércoles es que hay sectores que le están perdiendo el miedo al gobierno, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, es importante y además esta pelea contra Milei también tiene mucho peso internacional, ¿no? Por lo que significa para Trump, en primer lugar, Milei en América Latina y en general como referencia para toda la derecha global, ¿no? Totalmente. La cuestión es cómo esa energía que se empieza a desplegar se transforma en organización independiente para el desarrollo de la lucha de clases, para poder derrotar efectivamente a Milei, al FMI, a las grandes patronales que vienen por todo, ¿no? Y bueno, un poco en esa pelea estamos, digamos. Sí, la vamos a seguir siempre de cerca desde acá. Y bueno, más allá de las fotos, estas que le gusta tanto a Milei hacerse con Trump o con Elon Musk, digamos, todo en el mundo más bien apunta a que se profundice la inestabilidad de países como Argentina, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco hoy, porque decíamos, con la llegada de Trump se aceleraron todas las tendencias hacia una guerra comercial cada vez más abierta y se empiezan a ver algunos nubarrones importantes en la economía. Si te parece, para meternos en tema, veamos el informe que preparó Guille Stola. Dale, vamos al informe. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Los aranceles a las importaciones fueron uno de los pilares más importantes de Donald Trump en su campaña para ganar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos. Pero ya asumido, en apenas 2 meses ya hizo y deshizo tantos anuncios sobre esto que básicamente ya es un lío total. Pero acá vamos a tratar de clarificar un poco. Empezamos en febrero, cuando Trump anunció aranceles del 25% para todas las importaciones provenientes de Canadá y México. Pero en apenas un par de días los pausó con el argumento de que logró acordar con ambos países una mayor presencia de tropas en la frontera y medidas para combatir la entrada de fentanilo desde estos 2 países a Estados Unidos. Algo que Trump no se cansa de decir, a pesar de que es más fake news que otras cosas. Más vuelta que una calecita. Posteriormente, decretó un arancel del 25% para todas las importaciones de acero y aluminio, sin importar su origen, y además declaró que no haría ninguna excepción para estos. Tiembla Milei. Lo que provocó casi automáticamente que sus aliados de la Unión Europea y Canadá respondieran con sus propias contramedidas hacia los productos estadounidenses. Lo que después llevó a Trump a subir la apuesta, amenazando con aumentar el 50% las tarifas hacia el acero y aluminio canadiense o imponerle otro arancel de 200% a las bebidas alcohólicas europeas. Y como si fuera poco, también anunció que a partir del 2 de abril impondrá aranceles recíprocos. O sea, cualquier país que actualmente cobre un arancel a algún producto estadounidense verá sus exportaciones a Estados Unidos aranceladas al mismo porcentaje, o mayor incluso. Y eso que no hablamos de los aranceles del 20% de los productos chinos y con los que amenazó a Colombia para que acepte las deportaciones de inmigrantes a este país. Y con los que ahora está amenazando a Venezuela. Mamita. Así que todo esto,
Sumado a que Trump no negó la posibilidad de una recesión de la economía estadounidense, no le gustó absolutamente nada a los grandes accionistas y a la bolsa de Wall Street, que se fue a pique y millones de dólares se evaporaron como si nada. Entonces, para evitar seguir hundiendo el barco, Trump volvió a retroceder en chancletas, diciendo que no iba a aumentar aún más los aranceles a Canadá, pausando los aranceles con México por otro mes y bajando un poco el tono, aunque no mucho, a su disputa comercial con la Unión Europea. ¿Hasta dónde llegará esta guerra comercial? Aún está todo muy en el aire, pero no quedan dudas que este es otro capítulo de la pelea interimperialista cuyos costos, como siempre, quieren que los paguen las grandes mayorías. Bueno, como muestra muy bien el informe de Guille, todavía el desarrollo de la guerra de tarifas está, podríamos decir, en estado fluido. Y bueno, y si se concreta el plan de aranceles recíprocos que anunció Trump para el 2 de abril, vamos a tener un nuevo salto, ¿no? En una editorial de hace unos días del Wall Street Journal, decía que el problema con las guerras comerciales es que una vez que empiezan pueden escalar rápido y salirse de control, y bueno, y tienen razón. Los especuladores de Wall Street que tuvieron una especie de festival bursátil después de la victoria de Trump, apostaban a que Trump iba a retroceder una vez que cayera la bolsa después de los anuncios de las nuevas tarifas, y bueno, hasta ahora no pasó. Y en su lugar Trump salió a sacarle importancia a las bajas de las bolsas, ¿no? Una pregunta inicial sobre esto es, bueno, ¿a qué apunta Trump con lo de la guerra de tarifas? Y bueno, por un lado, en la política exterior, el objetivo sería usarlas como arma, digamos, para lograr concesiones comerciales y políticas, tanto de aliados como de enemigos, porque en eso no distingue. Y por otro lado, internamente, es parte de la agenda proteccionista que tiene como presupuesto y como objetivo lograr una especie de reindustrialización, repatriación, relocalización de industrias y también fortalecer la recaudación fiscal para financiar los costos billonarios de la reducción de impuestos a los ricos que viene desde su primera presidencia. Ahora bien, esta es la intención, digamos. Otra cosa es que si esto es viable o no es viable, ¿no? La mayoría de los analistas anticipan hoy por hoy que la aplicación generalizada de tarifas implicaría mucho más que una pequeña perturbación, como dijo Trump en su discurso en el Congreso. Sí, el resultado de esto es, digamos, es todavía la gran pregunta, ¿no? Por ahora lo que vemos son intentos de revertir una crisis profunda del imperialismo norteamericano. Y más bien en lo inmediato, aunque las previsiones de crecimiento de la economía norteamericana siguen siendo mejores, por ejemplo, que las de Europa o las de Japón, empezaron a aparecer indicadores negativos. Esta semana la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, estimaba para el próximo periodo una inflación mayor y un crecimiento del PIB menor al que esperaba hace unos meses, ¿no? Y varias encuestas a consumidores ya estaban mostrando que están percibiendo que su situación financiera va a ser peor dentro de un año. La otra señal de alerta es que se debilitó el dólar, que cayó alrededor de un 6% solo en 2 meses, por ejemplo, frente al euro. Y la divisa también está sufriendo por esta caída de confianza y lo que dicen muchos que es un aumento de la confusión general, ¿no? Y algo que genera especial desconcierto es que en la propia administración Trump hay posiciones muy diferentes sobre si buscar un dólar fuerte o uno más débil. Además de esto, acordate que creo que hace un mes más o menos la salida a escena de la empresa DeepSeek de inteligencia artificial china y pegó un sacudón, digamos, en Estados Unidos, provocó una fuerte caída de empresas del sector. Y en ese momento también quedó claro que no se trata solo de una guerra comercial, sino que también está por detrás una carrera por el desarrollo de tecnologías avanzadas, ¿no? Son distintos elementos. A nivel internacional aún no está claro qué tipo de escalada se puede dar en la guerra arancelaria, pero es un hecho que se están incrementando estas dificultades de la economía mundial y si esto se profundiza, el escenario para responder a una crisis hoy es mucho más complejo, mucho más fragmentado
de lo que fue, por ejemplo, ante la crisis del 2008, ¿no? Sí, bueno, como decís vos, a partir del 2008 se terminó la etapa de la globalización relativamente pacífica que hubo en las décadas anteriores, ¿no? Hoy el gobierno norteamericano, digamos, conviven dos almas, podríamos decir, que de hecho se expresan en el escándalo de estos días, donde Trump tuvo que salir a desmentir que le habían informado a Elon Musk sobre posibles planes de guerra con China. Ya que Tesla, como todos saben, tiene como director a Musk y tiene enormes negocios con China, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Musk y Wall Street, serían representantes de un alma más globalista, ligada a las nuevas tecnologías, etcétera, presente en el gobierno de Trump, ¿no? Y la otra, que es la que más claramente expresa el discurso del propio Trump, se referencia en la política proteccionista y territorialista de, bueno, hay una figura que toma mucho, que es William McKinley, que fue el que introdujo un aumento masivo de aranceles en Estados Unidos en la década de 1890, y como presidente fue el que avanzó sobre Cuba contra los españoles, se anexó Filipinas, Hawái, Puerto Rico, bueno. El tema es que la economía estadounidense de hoy es totalmente diferente en composición y en tamaño que en la época de McKinley, ¿no? Hoy la producción del comercio exterior como proporción, digamos, del PBI de Estados Unidos es más del doble de lo que era en 1890, y la economía norteamericana está muy integrada globalmente, ¿no? El dólar es moneda mundial y Estados Unidos es una especie de deudor universal que es financiado por el resto del mundo, ¿no? Tanto es así que autores como Mauricio Lazarato hablan de un imperialismo del dólar, ¿no? Hoy, para tener una dimensión, hoy la deuda de Estados Unidos es de alrededor de 36 millones de dólares, es decir, un 36, digamos, con una cantidad infinita de ceros. Ahora bien, si todo esto es diferente, ¿cuál es la coherencia? Digamos, ¿en qué se parece la época de 1890 a la actual? Bueno, en que estamos viviendo un periodo donde se agudizan las disputas interimperialistas, crece el militarismo y obviamente no se puede pelear una guerra a gran escala si los chips de última generación que necesito los produce Taiwán del otro lado del Pacífico, ¿no? En últimas, son problemas estratégicos estos. Esto explica también lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? La dificultad de Trump de aplicar este tipo de medidas proteccionistas sin que se le transformen en un boomerang para la propia economía norteamericana. Y el motivo es esa enorme internacionalización de la economía, o lo que se llama la extensión de las cadenas de valor. Esto les permitió a los capitalistas relocalizar la producción, bajar los costos y aprovechar la mano de obra barata en países del sudeste asiático, en China o en las maquilas mexicanas. Hay un autor, Corsino Vela, que lo llamó un Fordismo disperso, ¿no? Un proceso que se apoyó en la revolución logística, la incorporación de nuevas tecnologías o nuevos sistemas de transporte. Por ejemplo, empresas como Amazon se convirtieron en líderes de esto que Marx había llamado la aniquilación del espacio por el tiempo, ¿no? Bueno, para profundizar en todo esto vamos a ver un informe de Mati Medina. Lo vemos. I do like tariffs. Tariffs. Tremendous tariffs. Tariffs that are massive. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. Los aumentos de aranceles que impuso Donald Trump a Canadá y México tienen más contradicciones de las que aparentan, y hasta el propio Elon Musk está en problemas. Empecemos con un ejemplo. Para fabricar la transmisión automática de un auto, la chatarra es enviada desde Ontario, Canadá, para ser convertida en acero en Ohio, Estados Unidos. Este acero vuelve a Canadá, se ensambla con aluminio mexicano y es enviado una vez más a Estados Unidos, pero esta vez a Illinois, donde se completa la caja de cambios que finalmente volverá a Canadá para ser ensamblada en los autos. En total cruza la frontera 7 veces. Imagínense esto replicado en toda la industria automotriz. Por eso las grandes marcas, por las dudas, ya aumentaron los precios. Y de esta no se salva ni Elon Musk,
ya que sus empresas también dependen de componentes importados y en particular las baterías para sus autos y camionetas, que irónicamente son chinas. Y no solo eso, la mayor fábrica de Tesla en el mundo también se encuentra en China. Esto no es solo un problema para Tesla, sino para el conjunto de la industria norteamericana, porque para crear sus propias baterías, por ejemplo, dependen del litio de una empresa china, del níquel de una minera australiana y del cobalto de una anglo-suiza. Un paréntesis sobre Elon Musk: viene padeciendo una caída tanto en los números de Tesla como en su imagen personal. Por un lado, hay una enorme campaña de boicot contra sus autos que se extiende por Estados Unidos y Europa. Cayeron las ventas y se desplomó su cotización en la bolsa. Quizás el saludo romano fue mucho. Por el otro, porque se conocieron sus planes para despedir a 200.000 empleados estatales desde el Departamento de Eficiencia del Estado que dirige. Para concluir entonces, el aumento de los aranceles va a impactar directamente en la industria de conjunto. Pero además, Estados Unidos es un gran importador de alimentos, por lo que también repercutirá ahí. Y son las familias trabajadoras las que gastan la mayor cantidad de ingresos en productos básicos y de primera necesidad. Además, se estima que cada estadounidense tendrá un gasto extra de $2.000 anuales solo por el impacto del aumento de aranceles. Es decir, que los costos serán mayores para quienes menos ingresos tienen. Esta guerra arancelaria, impulsada por Trump, no solo va a afectar a los trabajadores de Estados Unidos, sino también a los canadienses, será muy grave para los mexicanos, pero también para el resto del mundo. Muy bueno el ejemplo del informe de Mati Medina, la verdad. Y el que viene escribiendo sobre todos estos temas es Esteban Mercatante, que es autor, entre otros libros, de El imperialismo en tiempos de desorden mundial, que bueno, lo recomendamos especialmente, y es también parte del comité editorial de Ideas de Izquierda. ¿Cómo estás, Esteban? Hola. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, José, Matías? El domingo pasado escribiste en Ideas de Izquierda sobre la guerra comercial de Trump y bueno, decías que lo que perturbaba a los mercados financieros es que aunque su política es continuidad de la que tuvo en el primer mandato, ahora está produciendo resultados diferentes, ¿no? Contanos un poco sobre esto. Bueno, asumió Trump, lo que vimos fue un primer mes más o menos donde se mantuvo la situación que había en los mercados financieros, una cierta expectativa, los mercados que vienen de valores muy altos siguieron subiendo y hace más o menos un mes, a partir del 19 de febrero más o menos, empezó una caída y que se profundizó bastante el 7 de marzo, entre el 7 y el 10 de marzo, que hubo un desplome muy fuerte, digamos, y en el último mes hay pérdidas del 10% más o menos. Eso tiene que ver con que, bueno, hubo un cambio en la percepción respecto de lo que esperaban los analistas, los operadores, las propias empresas, que guardaban un muy buen recuerdo de Trump, porque Trump hizo en su primer mandato un recorte a los impuestos corporativos muy significativo y siempre fue muy cuidadoso de preservar lo que era un mercado al alza. Cuando Trump llegó al gobierno en 2017, los mercados venían con valores de fuerte crecimiento y Trump celebró la continuidad de eso y se aseguró más o menos de que eso se mantuviera. Bueno, ahora estamos viendo que Trump, en principio, si uno mira la lógica de lo que está haciendo, es una lógica muy parecida a la de lo que hizo en ese momento. Es decir, la guerra de aranceles no es nueva, es algo que aplicó con China, aplicó con México y con Canadá también para discutir en ese momento el NAFTA y para firmar el TEMEC, las políticas de tinte aislacionista del America First contra los inmigrantes, la ubicación muy transaccional con los aliados, son todas cosas que ya vimos en el Trump anterior, digamos. Lo que cambia es, por un lado, la magnitud de algunas medidas. Los aranceles que se están discutiendo ahora son en magnitud mucho más fuertes de los que estaban en discusión en ese momento, el 25-50% de tasas en muchos productos. También es un Trump con mucho más poder que en ese momento. Trump en ese momento había como una disputa con el Partido Republicano y entonces fue una administración muy caótica, pero donde Trump muchas de las cosas que se propuso hacer no las terminó de hacer. Y después Trump también la presencia de todos los capos de las tecnológicas cuando asumió es algo que no ocurrió en ese momento. Digamos, más allá de empresarios muy afines a él, como ya era un poco Elon Musk en ese momento, aunque lo era mucho menos,
Bueno, ahí este año fueron todos a verlo. Tiene mucho más poder en el sector del control del partido, tiene mucho más poder institucional, tiene muchas menos resistencias en la propia clase capitalista, incluso en los sectores que son más globalistas, están más alineados. Entonces es un Trump con más poder, más dispuesto a llevar a cabo una agenda que sus contenidos son similares, pero en magnitud un poco más disruptiva que antes. Y lo que se ve también en los mensajes que estuvo mandando es que lo preocupa mucho menos que en el momento de su presidencia anterior si va a generar disrupciones en los mercados. En una entrevista que se emitió hace 2 semanas, Trump dijo, bueno, los mercados en lo inmediato subirán, bajarán, es algo que habrá que soportar porque estamos haciendo cosas muy importantes, decía, los cambios que vamos a traer van a ser muy buenos y cuando se concreten los mercados se beneficiarán, pero si en medio de turbulencias, así será, digamos. Entonces un mensaje donde la idea, digamos, de lo que pueda haber de trastornos en lo inmediato lo vayan a frenar, como ocurrió muchas veces entre 2017 y 2020, podría no ocurrir, digamos. Entonces, son esos mensajes a los cuales se estuvieron acomodando los operadores y es probable que volvamos a ver turbulencias similares en las próximas semanas o meses, porque justamente Trump sigue mandando mensajes todos los días contradictorios. Un día vuelve a poner los aranceles, al día siguiente los suspende. Ahora tenemos una fecha que puede ser muy crítica, que es el 2 de abril, que hay que ver si se pasa para más adelante, digamos. O sea, tanto el gobierno norteamericano, Trump, como el resto de los afectados por sus aranceles, están teniendo, por un lado, mensajes duros y por otro lado, viendo si se abre alguna negociación. En el medio de esa incógnita es muy difícil captar qué va a pasar con la economía y todos los operadores es probable que un día pasen de la euforia al día siguiente a las preocupaciones nuevamente. En relación con eso que estabas explicando, en los últimos días se está escuchando bastante la posibilidad de una recesión o la posibilidad de aumento de la inflación. Incluso esta semana se reunía la Fed y bajó las previsiones de crecimiento, mientras que las tasas de interés las dejó como estaban, ¿no? ¿Cómo están jugando todos estos elementos en relación a las políticas de Trump? Bueno, nosotros ya desde el año pasado hay que decir que ya se hablaba de la posibilidad de que la economía norteamericana tenga un crecimiento más débil o incluso algún nivel de recesión, tal vez no en sentido estricto, pero por lo menos algún trimestre negativo. Y hay señales en las últimas semanas de que podría ocurrir ese escenario, digamos. También hay señales que todavía dicen que eso no va a ocurrir. Digamos, hay una cuestión como por ejemplo los datos del empleo, que todavía se encuentran hay un desempleo en niveles bajos en términos históricos para Estados Unidos, lo cual da una idea de cierta robustez todavía, pero también hay otros indicadores de que hay caídas del consumo, de que hay un mayor pesimismo en todo lo que son las encuestas y de los consumidores y demás, a lo cual se suma el ruido de Trump, digamos, se suma ese ruido sobre el cual reaccionan los mercados y todo eso plantea una situación bastante difícil para lo que puede hacer el principal organismo que toma medidas de impacto sobre la actividad económica en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, digamos, que es el Banco Central que fija las tasas de interés. Y que desde el año pasado lo que venía haciendo es empezar a bajar la tasa, que había llegado a niveles muy altos por la situación inflacionaria que atravesó Estados Unidos desde 2021, pero ante la idea de que la inflación empezaba a estar controlada, empezaba una muy prudente baja de tasas. Muy prudente porque todavía la inflación para los parámetros de Estados Unidos se encuentra en niveles más arriba de lo tolerable, digamos. Ahora, como empieza a haber turbulencia financiera, como empieza a haber una cuestión de que podría haber algún tipo de recesión, eso indicaría más bien que la Fed debería relajar su política monetaria, bajar las tasas. Pero como viene este proceso de inflación que todavía no se apaciguó y como además ese proceso de inflación puede verse ensuciado, afectado por los aranceles, que sabemos que si Estados Unidos va a poner aranceles, esos aranceles van a afectar las importaciones, los bienes que entran al país, con lo cual va a haber una suba de precios, pero a veces suba de precios puede producir un proceso inflacionario que se vuelva a acrecentar porque cuando hubo inflación hace poco, cualquier suba discreta de precios puede volver a estimular ese proceso y además si a los aranceles de Estados Unidos le van a responder con aranceles Canadá, México, la Unión Europea, otros países, puede haber un efecto recíproco que, como sabemos en la historia, muchas veces activó procesos inflacionarios, digamos. Acá ya venimos de una inflación reciente que con esa guerra de aranceles puede empeorar. Entonces la Fed tiene, por un lado, la amenaza de más inflación, de que la inflación que viene bajando deje de bajar o vuelva a subir,
y por otro lado la amenaza de un posible enfriamiento económico o hasta una recesión. Bueno, entre esas dos exigen políticas contradictorias, digamos, frente a la recesión. Habría que bajar las tasas de interés y estimular la inyección monetaria. Frente a la inflación, habría que mantener las tasas o subirlas. La última reunión de la Fed en este miércoles, como decías, no tomó ninguna resolución de cambiar nada. Mantuvo las tasas como están y si uno mira el mensaje que dio Jerome Powell, el titular de la Fed, habló muchísimas veces de incertidumbre en su primer mensaje y ante las respuestas a los periodistas. Todo el tiempo es esperar y ver, digamos. Hay que separar, digamos, las señales del ruido, fue su definición. Todavía no sabemos qué va a pasar con las turbulencias que está habiendo en la política de Trump y por ende, qué resolución más de fondo tomar, digamos. Entonces, tenemos esas señales, la ambigüedad de la economía, la amenaza de la inflación, y todo eso es lo que suma a ruido financiero, y es una situación muy distinta a la que atravesó Trump en su mandato anterior, digamos. Por eso es que todo lo que haga Trump ahora puede ser muchísimo más turbulento que en ese momento, porque el mundo es más turbulento de conjunto, hay guerra, hay enfrentamientos, hay una memoria, digamos, de el choque con China, digamos, que es central para la economía mundial y que lo inició Trump, lo continuó Biden y ahora Trump lo va a redoblar. Y está este problema de perturbaciones económicas que tienen que ver ahora con los aranceles, pero que vienen de la pandemia, vienen de las medidas monetarias que se tomaron antes, que desataron ese proceso inflacionario, y todo eso hace que lo que Trump hizo con relativamente poca capacidad de daño en su mandato anterior, hoy puede ser muy disruptivo para la actividad económica y para otras instancias de la economía mundial. Recién comentabas sobre la continuidad del enfrentamiento con China. Bueno, en tu libro, El imperialismo en tiempo de desorden mundial, analizás esta relación más en profundidad. ¿Cómo ves hoy la evolución de esta disputa? Bueno, durante la primera presidencia de Trump, la competencia con China, que se plasmó en lo comercial, pero centralmente era una disputa por bloquear el avance de China en tecnologías fundamentales, fue clave, digamos. Y eso, después de Trump, lo continuó Biden, y ahora con Trump podemos esperar que sea también una dimensión central, digamos. De hecho, ya hubo disputas verbales y cruces, con lo cual China no aparece como el objetivo excluyente hoy de la política de Trump, si uno mira los aranceles y demás, pero sabemos que ahí hay un aspecto muy importante porque es la principal amenaza percibida de Estados Unidos para su dominio hoy. Y hay un aspecto importante, que es que a pesar de que por lo menos desde que empezó Obama con el pivot a Asia en adelante, hay un esfuerzo notable de Estados Unidos por frenar el avance de China, por ponerle trabas al acceso a tecnología y demás, y todo eso viene fracasando, digamos. China tiene bastantes problemas que se están empezando a ver para sostener el crecimiento de las tasas actuales. Tiene un problema demográfico que se está haciendo de manera muy rápida, muy grave, y eso puede ser una amenaza muy fuerte al crecimiento en las próximas décadas. Tiene otros problemas de preocupaciones internas con las cuales le restan la atención y que le resulta un problema el conflicto internacional planteado por Estados Unidos y demás. La burocracia de China debería tener posibilidad de concentrarse en problemas internos, con lo cual no quiere ahora una disputa. Pero lo cierto es que lo que vienen haciendo las distintas administraciones hasta el momento no logró frenar el avance de China en su proyección global, que ha seguido aumentando, y eso hace que cada administración se ponga más tensa, se ponga más agresiva, y por eso vemos una continuidad de las disputas cada vez más exacerbadas en los últimos años, y debemos esperar con Trump y continúe eso, digamos. También por esa situación en la cual lo que han hecho hasta el momento no está resultando, porque hay debilidad de ambos lados, es probable que se busque alguna instancia de negociación, digamos. Pero la lógica del conflicto está muy instalada y no hay motivos para pensar que esta administración no vaya a seguir el curso de las anteriores presidencias de Estados Unidos, que es dejar la situación con China en un escalón cada vez de conflicto más exacerbado, digamos. Creo que por ahí va a pasar la cuestión, y que es un elemento central de lo que es unas tendencias nuevas, digamos, de la situación mundial, en las cuales los soberanismos, las disputas entre los estados y demás, sobre la base de una situación de fondo que no termina de estar claro a dónde va, que es la crisis de lo que fue el proyecto globalista, sin que esté claro qué es lo que lo reemplaza. Bueno, en eso el conflicto entre Estados Unidos y China
que es un conflicto entre dos actores que siguen siendo muy interdependientes, pero que están en una competencia exacerbada, es un elemento central, digamos, y que crea muchas turbulencias. Esteban, vamos a seguir conversando seguro de estos temas en próximos programas y adelantamos que está por salir tu nuevo libro, Rojo Fuego, Reflexiones comunistas frente a la crisis ecológica, así que aprovechamos para recomendarlo. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao, Esteban, gracias. Bueno, muy claro, la verdad, todo lo que comentaba Esteban, y es clave esa contradicción que marcaba entre la interdependencia de las diferentes potencias y la competencia imperialista, ¿no? Encontré un texto estos días de Trotsky de los años 30 que se llama El nacionalismo y la economía, y te leo una cosa, decía que el siglo XIX estuvo signado por la fusión del destino de la nación con el de su economía, pero la tendencia básica de nuestro siglo es la creciente contradicción entre la nación y la economía, ¿no? Y esto hoy es aún más cierto, por lo que decíamos antes, por la enorme internacionalización que es ahora mucho mayor que en aquella época. El nacionalismo económico, que es tan reaccionario como el neoliberalismo globalista, son dos variantes para tratar de resolver estas contradicciones del capitalismo. Pero bueno, las tendencias del nacionalismo imperialista y el militarismo creciente que vemos en Estados Unidos o en Europa no son más que intentos de vías de escape que solo están preparando mayores catástrofes para la mayor parte de la sociedad, para la clase trabajadora o para el conjunto de los pueblos. En Europa, como planteábamos en el programa anterior, la carrera militarista es parte de este nuevo momento, ¿no?, de mucha crisis en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. En Alemania, el gobierno nuevo logró aprobar esta semana en el Bundestag la liberalización del techo de deuda para gasto militar. La verdad es que es algo histórico. Y hay que decir algo, ¿no? En la primera votación, el partido Die Linke, de la izquierda reformista alemana, votó en contra del rearme. Pero en una segunda votación, unos días después, terminaron votando a favor y diciendo que lo hacían por responsabilidad con la defensa alemana. Una cosa, la verdad, bastante increíble. Sí, totalmente. Y después se preguntan por qué crece la derecha. Bueno, justo en este momento clave del Linke. Bueno, ayer en el programa anterior charlábamos un poco con Stefan Schneider sobre esto y bueno, seguramente vamos a tener que volver, ¿no? Sí, vamos a volver sobre este tema. Pero bueno, ahora la otra cuestión que me parecía importante destacar es que ni Trump ni tampoco los imperialismos europeos no tienen un camino abierto y fácil por delante, ¿no? El Financial Times señalaba hace unos días que Trump viene, por ejemplo, fracasando en lo que son sus intentos de pacificar los conflictos, que era una promesa clave de su campaña electoral. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, después de esa humillación enorme que le impuso a Zelensky y que éste aceptara un cese al fuego por 30 días, terminó chocando con la negativa de Putin, que no quiere acordar con esos términos ni de casualidad, ¿no? Y la verdad es que el que tiene las cartas, como le gusta decir a Trump, ahora es Putin, que además juega con el tiempo de su parte, ¿no? Putin no se baja de exigir la neutralidad de Ucrania, porque además considera que cualquier otra cosa es una amenaza existencial. Y hay otros análisis, por ejemplo de Economist, que vienen planteando que Putin está tratando de tentar a Trump con un gran acuerdo sobre temas globales, en lo que sería una nueva relación bilateral entre potencias para repartirse distintas zonas de influencia. Sí, la estrategia de cerrar conflictos de forma lo más reaccionaria posible y acorde a los intereses norteamericanos para poder enfocarse en la disputa con China se muestra mucho más difícil de lo que Trump pretendía presentarla, ¿no? Y esto también en Medio Oriente. Esta semana vimos cómo Israel volvió a atacar la Franja de Gaza con acuerdo de Washington, masacrando a más de 400 palestinos y está desplegando una ofensiva terrestre en el norte de la Franja también. Hoy parece descartada la segunda fase de la tregua que se había firmado en enero y todo indica que Netanyahu va a escalar. También Trump lanzó toda una serie de ataques masivos contra Yemen, junto con la amenaza para que Irán no intervenga, ¿no? Y bueno, esta es un poco sí. la sí, situación. La verdad es que es brutal lo de estos días en Palestina y lo que
Está claro igual es que todo este plan de limpieza étnica, como hasta el final que quieren hacer, se sigue enfrentando a la resistencia del pueblo palestino, ¿no? Que persiste, y también a un movimiento internacional muy importante que puede resurgir en cualquier momento. Así es, bueno, y volviendo un poco a lo que decías de las negociaciones por Ucrania, efectivamente, vos ahí nombrabas el tema de las esferas de influencia, ¿no? Y efectivamente hay una discusión en términos de esferas de influencia, incluso perdiendo un poco las proporciones, llegó a hablarse de un nuevo Yalta, ¿no? En alusión a la conferencia de 1945, donde estuvieron Roosevelt, Churchill, Stalin, ¿no? Que hicieron el reparto acordado de las esferas de influencia a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Para aclarar, una esfera de influencia se llama cuando hay una potencia que domina indirectamente toda una región, ¿no? Un ejemplo clásico es la doctrina Monroe, que planteaba que el continente americano tenía que ser la zona de influencia exclusiva del imperialismo estadounidense, ¿no? Y efectivamente hay algo de esto de las zonas de influencia como trasfondo de la situación mundial, tanto en las negociaciones que está haciendo Trump con Putin, como en la propia guerra de tarifas que venimos charlando, ¿no? Por ejemplo, con la política ofensiva de Estados Unidos hacia México, Canadá, bueno, incluso sobre Panamá o Groenlandia, ¿no? En gran medida tiene que ver con contrarrestar el avance que tuvo la influencia de China. Por ejemplo, en América Latina está entre los principales socios comerciales de la mayoría de los países, ¿no? Sin embargo, repartir cuidadosamente las esferas de influencia hoy es un proyecto mucho más complicado de lo que era cuando fue Yalta, por ejemplo, ¿no? Hoy en día los recursos críticos que necesitan las potencias están repartidos por todo el mundo. Taiwán es un punto de conflicto particular porque por los chips que produce, que son críticos para la economía y militarmente, y desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, Taiwán tiene que estar dentro de la esfera de influencia a pesar de que está a pocos kilómetros de China, ¿no? Incluso en el caso de Ucrania, Estados Unidos no puede permitir que Rusia se quede con todas las tierras raras del país, ¿no? Y con la caída del muro de Berlín y la restauración del capitalismo en la URSS y en China, esta idea de las esferas de influencia parecía que había pasado de moda. Pero bueno, ahora vuelve, pero en un mundo mucho más integrado, difícil de repartir territorialmente, es decir, de posibilitar un acuerdo sobre zonas de influencia entre potencias, ¿no? Podríamos decir que volvieron y cada vez con más fuerza las formas clásicas del imperialismo que marcaron el siglo XX, y esto está detrás tanto de la guerra de tarifas como del riesgo geopolítico. En últimas, como mencionabas vos sobre Trotsky, es la contradicción esta entre los estados nacionales y la economía mundializada, pero a un nivel muy superior al que había hace un siglo cuando lo planteaba Trotsky, ¿no? Totalmente, podríamos decir que es un imperialismo recargado, ¿no? Pero bueno, de este tema vamos a seguir en los próximos programas seguramente. Ahora nos despedimos. Como siempre, primero saludar a todos los que están en el equipo de producción y nada, que pedir que todos compartan el programa, lo comenten, nos den opiniones, nos sugieran temas, lo que quieran. Y que nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Que ahora el programa es quincenal y nos vemos ahora dentro de 15 días. Exactamente, en 2 semanas volvemos. Temas no nos van a faltar. Chao, un beso. Adiós, José. Nos vemos la próxima.